Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta emisión de INGEN Live, que bueno, dadas las condiciones, nos estamos acoplando a hacerlo también en línea. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Como todos saben, ayer hubo un sismo de magnitud 7.5. Entonces, reunimos a dos expertos del Instituto de Ingeniería que nos van a hablar de ello. Les agradecería que mientras más personas se están conectando, los que ya están aquí, si nos pudieran comentar de dónde nos están viendo, también recordarles que va a haber un espacio para responder sus preguntas. Ustedes como público nos escriben, yo se las leo a los investigadores y bueno, pues así tenemos esta retroalimentación. Para comenzar, les voy a hablar del doctor Eduardo Reynoso Angulo. Él es investigador de la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería y algunas de sus líneas de investigación son el riesgo sísmico de estructuras, así como los efectos de sitio durante sismos. También es director de investigación privada ERN Ingenieros Consultores. Muy buenas tardes, doctor. También nos acompaña esta tarde el doctor Leonardo Ramírez Guzmán. Él está a cargo de la Coordinación de Ingeniería Sismológica y de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería. Algunas de sus líneas de investigación son la sismología de movimientos fuertes y el modelado de la propagación de ondas a gran escala, así como el monitoreo sísmico. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, pues sin más preámbulo, ¿le parece si comenzamos? Que nos explique qué fue lo que pasó ayer. Permitir compartirles mi pantalla para mostrarles una presentación que preparé para esta ocasión. La primera parte en la que voy a discutir es básicamente los aspectos sismológicos del sismo que tuvimos ayer. La pantalla grande aquí. ¿Sí se ve en este momento? Ok. Lo tengo al máximo. Entonces, voy a discutir algunos aspectos, sobre todo de la parte sismológica. Voy a hablar muy rápidamente del asunto del tsunami, que ayer nos preocupaba mucho, y por qué no ocurrió este tsunami. Después abordaré algunos temas generales sobre los mapas de intensidad que generan nuestra coordinación y la unidad de instrumentación sísmica, para detallar algunos puntos en específico, algunas estaciones, hablar de algunas estaciones que son referentes a nivel Ciudad de México, y finalmente hablaré de una comparación de los registros que observamos en la Ciudad de México durante el sismo de 1985, el sismo del 2017, el de septiembre, el 19 también, y este último sismo, para tener una escala del nivel de intensidad que se percibió en la Ciudad de México, que fue muy diferente a lo que vivimos en el 17, cosa que quizá no podemos decir para la zona más afectada de este sismo, que es la zona epicentral, alrededor de muy cerca de la costa y muy cerca de una de nuestras estaciones, de la universidad. Bueno, voy a comenzar con el tema, digamos, en general. El sismo de ayer es un sismo de tipo interplaca, en el que me voy a apoyar de esta imagen para mostrarles el proceso que ocurre. Lo tomé prestado es una imagen prestada, ustedes pueden ver la fuente. Se ve ahí cómo se va moviendo la placa que subduce o que va por abajo de Norteamérica, se acumula cierta energía. En algún momento la energía se libera, se rompe, como podemos ver aquí, ese contacto, y se genera tanto un tsunami como el movimiento en la Tierra. Y ese es el tipo de sismo que tuvimos el día de ayer. En la zona, sabemos que Oaxaca es uno de los sitios con más sismicidad en el país. Las estadísticas del Servicio Sismológico indican que aproximadamente el
25% de la sismicidad de ese estado, perdón, del país ocurre en ese estado. Y como pueden ver ustedes, los sismos que han ocurrido en la zona son buena parte de los sismos importantes en nuestro país. Esta es una gráfica cortesía de la doctora Pérez Campos, jefe del Servicio Sismológico Nacional. El sismo de ayer ocurrió exactamente, bueno, al menos la localización al día de ayer es la que se indica en esta figura, y estas son algunas de las estaciones que utilizamos en la generación de los mapas de intensidad que entrega el Instituto de Ingeniería al CENAPRED y en general al público. Pueden ver que en esta localización el mecanismo, para los que están familiarizados, es un mecanismo de falla inversa y ocurre fuera de la costa. Revisando la actualización de la ubicación del sismo, hoy y hace algunos minutos nos indicaron que la magnitud revisada para el sismo del día de ayer fue 7.4 y está muy cerca de una de las estaciones HUIG Huatulco del Instituto de Geofísica. La profundidad subió un poco y la distancia con respecto al punto epicentral que se reportó ayer también cambió, digamos, razonablemente. El tipo de... sí, perdón. Okay. El tipo de movimiento que observamos en la falla, el deslizamiento que ocurrió en la fuente, digamos, el temblor per se in situ, como ya lo mencioné, tuvo un fallamiento de tipo normal, como el que, es decir, el movimiento que tuvo esta interfase, es como se ilustra en esta imagen, y tuvo una distribución de slip o un salto, es decir, la diferencia entre el desplazamiento de un lado y del otro en este bloque, como se ilustra en la figura. Esta es una inversión que se hizo el día de ayer en el grupo del CGO, que la llevó a cabo el doctor Carlos Mendoza. En cuanto al tsunami, ayer tuvimos el reporte de algunas agencias de que se esperaba probablemente un tsunami con una altura de 3 metros de altura en la costa. Esto inmediatamente nosotros generamos, el estudiante del doctorado de nuestro grupo generó la simulación utilizando el mecanismo focal que se había calculado muy rápido para ver más o menos el orden de la altura de lo que ocurriría para este sismo, y observamos que utilizando exclusivamente una fuente puntual, pues veíamos exactamente lo mismo que reportaban algunas agencias para un probable tsunami. Afortunadamente, el tsunami la altura que se estimó no fue la adecuada o no fue la correcta, y unas horas después, ya utilizando una solución, la solución que provee el Servicio Geológico Americano, pudimos calcular y estimar rápidamente la altura de ola que ocurrió en la costa pacífica. Vemos aquí una diferencia sustancial de 3 metros a 0.3 en la altura de ola máxima que calculó el estudiante doctoral Fernando Salazar Monroy para este escenario. Y aquí les muestro una breve animación de del movimiento del agua, de la generación del tsunami que ocurrió ayer. En cuanto a las intensidades observadas en tierra, el mapa que generamos poco tiempo después de la ocurrencia del temblor se ilustra en esta diapositiva. Podemos ver que hay intensidades muy importantes alrededor de la zona epicentral, con mucho mayores a 150 centímetros por segundo al cuadrado en términos de aceleración pico, y vemos que el movimiento intenso y moderado se prolongó hacia la parte central del país. En especial, hicimos una estimación de la población afectada, sin considerar la población que se encuentra en la Ciudad de México,
y estimamos que aproximadamente 18 millones de personas se vieron sujetas a un movimiento moderado y aproximadamente 1 millón a un movimiento muy intenso. Algunas afectaciones de vivienda e infraestructura se reportaron en el documento que se le entrega a la Secretaría de Gobernación a través del Senapred. La PGA máxima que registró nuestra red fue de 82.9 centímetros por segundo al cuadrado, una estación muy cercana, una estación en la ciudad de Oaxaca, y una estación muy cercana a la estación que mencioné, HUIG del Instituto de Geofísica, reporta 444 centímetros por segundo al cuadrado, que es un movimiento muy intenso. Y eso explica en parte los daños que se observaron alrededor de la zona epicentral. En cuanto a lo que observamos en la Ciudad de México, este es el mapa que se genera que se genera en la Coordinación de Ingeniería Sismológica, la Unidad de Instrumentación Sísmica, con algunas de las estaciones de la red de monitoreo del Instituto de Ingeniería. Vemos que el mapa hizo una estimación razonable del movimiento y tenemos intensidades en términos de aceleración muy grandes en algunas estaciones de nuestra red. Las estaciones icónicas de Ciudad Universitaria y Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvieron una amplitud de 8 y 22, 23 aproximadamente centímetros por segundo al cuadrado. En cuanto a la comparación de la PGA con respecto a la distancia, que es algo que revisamos generalmente para ver qué también se comportan nuestros modelos, les presento aquí una versión muy preliminar del análisis de PGA, la media cuadrática, con respecto a la distancia comparada con la relación de atenuación o la ecuación de predicción del movimiento de arroyo de tal, que es la que utilizamos en la generación de los sistemas, perdón, de los mapas de intensidad. Esta ley de atenuación tiene un límite en su aplicabilidad en términos de distancia de 400 kilómetros, razón por la cual indico aquí con esta raya hasta dónde puede ser válida esta línea roja, y vemos que pues más o menos hace un trabajo razonable dentro de los límites en los que es válida, y después pues se despega un poco, ¿no? Las amplificaciones en la zona del lago son evidentes en esta gráfica. Aquí circulo con verde algunos de los valores registrados en estaciones en la zona del lago de la Ciudad de México. Finalmente, les presento una comparación entre los espectros de respuesta de tres sismos, esto para tener idea de qué tan diferentes en intensidad fueron estos eventos, o fue este último evento. En línea roja, esta línea roja, tenemos el espectro de respuesta de Ciudad Universitaria para el sismo de 1985, en línea negra, lo que observamos el 19 de septiembre de 2017 y lo que observamos en este evento. Como referencia incluimos el espectro de diseño para la norma técnica vigente, la de 2004, y el espectro de peligro uniforme, que son, digamos, referencias para poder comparar qué tan abajo estamos de esos valores propuestos en la reglamentación. Lo mismo ocurre para la gráfica de la derecha, que es la estación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vemos que el sismo que tuvimos ayer, pues es en algunas regiones quizá una tercera parte de lo que observamos en los anteriores, en especial el de 80 y el del 17 en esta sección, en SST, por ejemplo, la mitad. Por acá vemos que sería quizá una tercera parte, pero en general estamos muy por abajo de lo que observamos. Esto también puede ser una razón para justificar que los daños no fueron tan extensos o tan grandes en la Ciudad de México. Claro, los daños, para evaluar los daños hay un proceso mucho más complicado que solo ver los espectros de respuesta, pero nos pueden dar idea de qué tan severo o no fue el movimiento y poder evaluar el posible daño. Y con eso termino la parte relativa al movimiento del terreno y dejo la palabra a Fernanda para que nos comente o nos dirija la sesión.
abierto el chat de la transmisión para que nos compartan las preguntas. Creo que este es un momento muy oportuno, que tenemos aquí a los investigadores, y el Instituto de Ingeniería siempre ha tenido esta visión de acercar a los investigadores, a los expertos, con la comunidad para responder sus dudas. Entonces yo los invito a que nos escriban aquí todas las dudas que tengan y se las vamos a hacer a los invitados de hoy. Doctor Reynoso, no sé si quiera comenzar con su presentación. Sí, con gusto. ¿Ya se ve ahí? Todavía no, ¿verdad? No. Bien, bueno, yo les presentaré algunos resultados de cosas que hemos hecho antes, pero que también tienen que ver con el temblor. Hay muchas personas con las que colaboro. Aquí solo menciono a Pablo Quinde, Marcel Contreras, David Gómez y Alejandro Aguado, que pues, es un trabajo de entre todos. Continuando con lo que Leonardo mencionó, yo ahora voy a hablar más de los daños y del riesgo. Entonces, empezaría por decir que en Oaxaca hubo, a pesar de que ahí fue muy intenso, hay que recordar que en México los sismos son muy, muy fuertes, como en todas partes del mundo, pero en realidad tenemos pocos daños. Aquí, este incendio que se ve aquí fue rápidamente controlado. Muchos daños en la parte histórica, en lo que es adobe, que es un material que no es de ingeniería, por lo tanto, es muy fácil que pasen estas cosas en los terremotos. Tengo entendido que los muertos es por caída de este tipo de piedras, de paredes y muros, ¿no? Este daño sí es de extrañarse porque esta es una construcción ya más, debería de ser más sólida porque es una clínica del IMSS. Entonces se ven algunos defectos constructivos graves, como que no se ve alrededor de las ventanas columnas o castillos o dalas, como les llamamos, ¿no? Entonces, bueno, no mucho más que eso en la zona epicentral. Ya yéndonos a la Ciudad de México, vemos esta tabla que ven aquí, es desde que se instaló el acelerómetro en CU, el cual habló Leonardo, en 1964 a la fecha. Y esta es la intensidad que se ha medido en Ciudad Universitaria. En los distintos años ha habido numerosos temblores, a veces. Y aquí, de manera importante, hay que recalcar el sismo del 85, el sismo del 2017 y ahora el del 2020. Vean cómo en CEU, en el sur de la Ciudad de México, el sismo fue de mucha intensidad. Si medimos en estos, desde el 64 a la fecha, si vemos esto, yo ya lo conté, son 23 sismos que han tenido una intensidad igual o mayor que la del sismo de ayer. Entonces, quiere decir que esta intensidad en esta ventana de tiempo se presenta en la Ciudad de México cada 3 años. Eso lo sabemos los que vivimos en la Ciudad de México. Sabemos que tiembla mucho y esto es un sismo en verdad muy frecuente, ¿no? No debería de pasar nada, no debería haber daños en los edificios y la verdad es que no nos deberíamos de asustar tanto. Yo sí noté mucho susto, mucho miedo y deberíamos estar más relajados. La alerta sísmica no debería de asustarnos, debería de darnos seguridad. Ahora, esta misma tabla que es para CEU, que está desde el 64 para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está en la zona del lago, desde el 85 tenemos mediciones y vean cómo la intensidad, esta es aceleración, pero bueno, no importa que no se entienda eso, el chiste es comparar la intensidad que hubo en el terremoto del 85, la que hubo en el 2017 y la que hubo ahora acá. Se repite más o menos el mismo patrón. Esta intensidad en esta estación se presenta más o menos cada 3 años. Estos mapas no son los mismos que presentó Leonardo. Leonardo presentó lo que midieron las estaciones. Este es un mapa de la Ciudad de México. Vean aquí cómo está el circuito, el aeropuerto. Esto es lo que nosotros estimamos con los modelos que hemos hecho de la Ciudad de México. Es la intensidad que de manera automática, al momento que está ocurriendo un temblor, tenemos instalado toda una arquitectura, toda una infraestructura que calcula estos mapas
Y esos mapas a mí me llegaron a mi correo electrónico 5 minutos después de que ocurrió el temblor. Y son una estimación de la intensidad que pudo haber ocurrido. No es la intensidad medida, que es la que presentó Leonardo. Esta es una estimación con base en lo que se midió en Ciudad Universitaria, con base en los modelos que tenemos, y los colores aquí entre azul y verdes muestran que, pues si bien no fue un temblor muy intenso, tampoco fue un temblorcito, ¿no? O sea, si la gente lo sintió, como les decía, hubo pánico. Si hubiéramos empezado a ver amarillos aquí, ya es una señal de alerta, pero lejos de eso, ¿no? Esto es como si estuviéramos nosotros parados en la calle, en la banqueta, así lo hubiéramos sentido. También el mismo sistema arroja los posibles daños a la red de agua potable. Aquí solamente alcanzan a ver unas líneas muy pequeñas en azul, que es en donde los modelos que tenemos nos dicen que para este sismo, ahí pudo haber habido daños en esos lugares. Como las líneas de agua potable están enterradas, esta información es bastante útil para SACMEX, para poder ir y verificar que realmente no se hayan roto. El principal problema que podríamos tener en un terremoto en la Ciudad de México, además de edificios caídos, podría ser un colapso de la red de agua potable, porque esto sí sería un problema gravísimo al día siguiente de que hubo el terremoto. Entonces, este sistema de aviso rápido es útil en ese sentido. Y el sistema también avisa el número de víctimas que pudieron haber ocurrido. Y el sistema en este sismo informó que pues, las víctimas que pudieron haber ocurrido eran 0. Les muestro este video, a ver si funciona. Este video asusta mucho a la gente. Le voy a quitar el sonido para que no. Porque aquí vemos 2 edificios golpeándose. Esta es una junta constructiva que es normal en un proceso, en una construcción muy grande. Se hacen varios edificios que se ponen juntos. Entonces, aquí la gente no le quita el sonido, pues están gritando, escandalizados. A ver, esto es completamente normal. Los ingenieros diseñamos los edificios para que se desplacen en un terremoto, porque de esa manera liberan mucha energía. El chiste es que no se desplacen mucho más de lo que deberían, ¿no? Porque se pueden voltear o se pueden romper las columnas y los muros. Y también el hecho de que se golpeen también libera energía, porque se están cacheteando y estos edificios, como son iguales, pues lo más que va a pasar es que haya golpes entre ellos. El problema con los golpeteos es y estos son casos del sismo del 2017. Todos estos casos que ustedes vieron en las noticias hace 3 años son de edificios que se cayeron porque se golpearon unos con otros. Aquí vean, con estas cruces estamos mostrando en dónde se golpearon, aquí, etcétera. El edificio donde más muertos hubo, que es aquí en Álvaro Obregón 286, este edificio se golpeó con sus 2 vecinos. Y el vecino menor fue el que le provocó que se cayera hacia enfrente y tuviera este colapso. Y vean aquí cómo estamos estudiando distintas posibilidades de los golpes. El video que les mostré es muy afortunado porque los edificios son idénticos, entonces solamente se están golpeando uno al otro, no pasa nada. Pero aquí ya estamos viendo que cuando estas son de diferentes alturas o cuando la altura de las losas no coincide, eso es bastante perjudicial. Todo esto lo estamos haciendo porque, en el fondo, el principal objetivo es que el día de mañana los temblores que ocurran, pues los edificios no se caigan. Eso es un gran reto. Vean ustedes, esta foto es una pequeña muestra de la Ciudad de México, millones de edificios con diversas características, y lo que la Ciudad de México quiere a través de la Secretaría de Obras, del Instituto de Seguridad de las Construcciones, es que encontremos cuáles son los edificios que están en más riesgo para que los dueños de los edificios los arreglen y mitiguen el riesgo. Entonces, eso no es fácil porque necesitamos mucha información. Les muestro rápidamente que estamos recurriendo a inteligencia artificial, información de vuelos LIDAR, de vuelos láser, en donde nos permite conocer las alturas de los edificios. Estamos tomando fotos fotos no nosotros, sino con robots que están caminando en internet, tomando fotos, contando el número de pisos, viendo si los edificios están en esquina, cosa bastante perjudicial, y que si son irregulares. Con eso podemos nosotros tener más información y poder estimar el riesgo. Les muestro aquí un ejemplo, un ejercicio que hemos hecho
de la Ciudad de México como está hoy, pero si volviera a ocurrir el sismo del 85. Vean aquí cómo el fondo, hemos quitado edificios para que se pueda ver el fondo. Los tonos azules, esto es la zona de terreno firme, en donde nunca va a haber daños. De verdad, eso es muy importante saberlo. Perdón. Nunca va a haber daños porque el movimiento no es muy fuerte. El problema lo tenemos acá, en donde pusimos edificios arriba de un lago. Entonces, aquí ya los rojos nos hablan de que la aceleración, es decir, la intensidad, va a ser mucho mayor para el mismo sismo, ¿no? Pero el riesgo no es lo mismo para todos los edificios. Vean que aquí hay un montón de edificios en blanco o en gris, que esos edificios no les va a pasar nada. Aquellos edificios que en esta foto están en rojos, naranjas y hasta amarillos, son los que nos deben de preocupar. Y por último, les muestro, si hoy ocurriera el sismo del 85, que es la imagen que vimos anteriormente, pero esto es de toda la Ciudad de México, los daños estarían concentrados en estas zonas de la ciudad. Obviamente los puntos rojos son aquellos edificios que, por la información que tenemos, su riesgo es mayor. Si volviera a ocurrir hoy el sismo del 2017, estos serían los daños. Aquí se ven muy difícilmente se ven, pero sí hay algunos puntitos rojos. Nada que ver con el sismo del 85. Es mucho peor un sismo como el que ocurrió hace 35 años. Y este es el sismo de ayer. Esto es ya con la información que tenemos y calculamos el riesgo de toda la Ciudad de México y vean, todo aparece en verde. Si acaso aquí hay unos puntitos con daño muy leve, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, el sismo de ayer fue un sismo muy leve, afortunadamente, pero sí esperemos que en el futuro ocurran sismos que no van a ser tan leves. Muchas gracias. Estar en contacto con otras personas y después pues de los daños, ¿no? Recordemos lo que vivió la Ciudad de México en 2017, entonces creo que mucha gente se quedó muy espantada desde ese año. Incluso en redes nos preguntaban que cuáles habían sido las diferencias entre los sismos que ocurrieron en 2017 y el de ayer. ¿Les parece si vamos con las primeras preguntas que van llegando? La primera es de Héctor Soto Rodríguez. Él le manda saludos, doctor Reynoso, y pregunta cuáles son las reflexiones inmediatas del sismo en beneficio de nuestra ingeniería estructural y sísmica. Bueno, a mí siempre me gusta decir que en México hacemos bien las cosas. Eso es la primera reflexión, es muy importante. Este sismo, la Ciudad de México tenemos un caso muy particular. En realidad este fue un sismo muy fuerte, como lo mostró Leonardo, en Oaxaca. Ahí también funcionó bien la ingeniería, los conocimientos que tenemos son buenos. Entonces, ese sería el gran punto a favor a comentar. Sin duda no debemos de bajar la guardia. Una de las cosas que hemos investigado últimamente es que en la Ciudad de México, como les mostré, tenemos muchos temblores muy frecuentes. Y eso, al parecer, está cansando los edificios, los está haciendo muy débiles. Hay edificios que tienen 60 años que ya han vivido sismos como estos, ya han vivido 20. Pero terremotos fuertes ya han vivido 2 o 3. Entonces, pensamos como ingenieros en general en el mundo que una vez que construimos un edificio ahí va a estar siempre. Y la verdad es que no parece que eso sea cierto. Hay muchos edificios que lo mejor va a ser tirarlos y volverlos a hacer, porque esa es la mejor manera de salvar vidas y de vivir mejor a lo largo. La siguiente pregunta que llegó, me parece que sería bueno que la contestara. Aquí está. Dandy Roca Loaiza. Él pregunta si se van a liberar los registros de los sismos. Y Daniel Antonio pregunta si podrían profundizar en la diferencia entre la predicción de oleaje de 3 metros y la de 0.30 metros. Y si solo fue el modelo utilizado.
Me imagino que esta pregunta la puede responder usted, doctor Leonardo. Sí, claro. Con respecto a los datos, generalmente tenemos un proceso de evaluación de los mismos, hay que revisarlos con mucho cuidado antes de liberarlos, por las implicaciones que tiene. Se revisan y en cuanto están revisados, se montan en la página con la que distribuimos la información. Llevamos un atraso en la liberación de los datos porque lo que hacemos es verificar que la información sea completamente fidedigna. Tenemos un proceso meticuloso para hacer eso. Entonces, en el corto plazo, evaluaremos la pertinencia de liberar parte de la información, obviamente con la marca de que se considere preliminar, pero en principio, para incorporarse a la base de datos en donde distribuimos todo, va a tomar un tiempo. En cuanto a los modelos que se utilizan para la estimación del tsunami, pues básicamente la dificultad fundamental es tener un buen modelo de falla finita, porque si no se tiene ese modelo de falla finita, es decir, una buena distribución de los saltos que hay en el sitio en donde ocurre el temblor, se sobreestima generalmente el oleaje en el campo cercano. En el campo lejano pareciera no ser tan importante, pero en este caso era indispensable tener una falla finita razonable para poder tener una buena estimación. Pero como cota siempre podemos utilizar estos modelos que sobreestiman para tener idea de qué tan grave podría o no ser esa estimación de oleaje. Muy bien. Creo que una duda recurrente, como le comentaba, por esto de la pandemia que estamos viviendo, mucha gente pregunta, entre ellos Marc Andresi, sobre los protocolos establecidos para evacuación durante sismos, considerando que estamos confinados por esta pandemia. Y también otra pregunta similar a esta es sobre los protocolos en hospitales y otros edificios relacionados. ¿Qué es lo que se debe de hacer en esos casos? Generalmente hemos pasado de un protocolo de sal corriendo del edificio, que ha sido muy criticado por los ingenieros como yo, estructuristas, porque se asume que el edificio se va a caer. No lo aceptan, pero dices, a ver, ¿por qué salimos corriendo? Pues el edificio no se va a caer. Son muy pocos los que se caen en terremotos muy graves. Y puede ser mucho peor correr por las escaleras, salir a la calle, etcétera, ¿no? Obviamente un hospital no se debe de evacuar. Entonces, las tendencias recientes es a resguardarse dentro de los edificios en los lugares seguros. Entonces, dado eso, no deberíamos estar saliendo corriendo cuando suena la alerta, ¿no? Sino hasta que acabe el sismo, si es que es necesario. Entonces, ese es mi punto de vista, pero siempre esto cae en manos de Protección Civil y ellos son los que toman las decisiones. Entonces, pues, bueno, ese es mi punto de vista desde el punto de vista como un ingeniero, ¿no? ¿Quiere agregar algo, doctor Leonardo, o vamos con otra pregunta? Pues, en realidad, el tema es, no es un área en la que directamente haya yo trabajado, pero creo que los puntos que menciona el doctor Reynoso son válidos y vale la pena que en algún momento la gente, si está interesada en revisar los protocolos, pueda evaluar las fuentes oficiales. Pienso en el CENAPRED, Protección Civil de la Ciudad de México, y evaluar y con juicio práctico lo que sugiere la autoridad y lo que en principio podría uno considerar razonable o no. ¿Qué pasa con los edificios que tienen albercas en la azotea? ¿Esos corren riesgos por el peso del agua o ya está contemplado durante la construcción? Debería de estar contemplado dentro de la construcción. Cualquier peso que le pongamos adicional al peso por el que fue diseñado, o sea, todo edificio se diseña para sostenerse a sí mismo, pero también para cargas adicionales, ya sea la loseta, el tinaco y lo que llamamos las cargas vivas, es decir, las personas que vamos a estar ahí,
caminando, etcétera. Entonces, el ingeniero cuando hace el diseño original, sí, desde el principio considera ciertas cargas. Si le vamos a poner más cargas, eso es un gran problema para el edificio. Si hay una alberca, es muy probable que esté originalmente contemplada en el diseño, ¿no? Entonces, no debería haber ningún problema, a pesar de que uno sabe que es mucho peso el de la alberca, debe de estar considerado en el diseño. Si no, es una alerta, ¿no? Por ejemplo, todas las antenas que se ponen después a los edificios, que van clavadas en la azotea, esas son muy perjudiciales porque no estaban consideradas en el diseño. Y si bien no pesan mucho, pues sí le están metiendo otro tipo de cargas, ¿no? al edificio. Muy bien. Les recuerdo a todos los que están viendo esta transmisión que pueden escribirnos sus preguntas aquí en el video para que los investigadores la contesten. En este sentido, vamos con la de Gabriel García. Él pregunta, por la magnitud y tiempo de retorno de este sismo, ¿el espectro debería compararse con el espectro de sismo frecuente que indica NTC 2017? ¿Quieres, Leo, Leonardo, yo contesto? ¿Tú lo contestas? Sí, a ver, yo puedo, como Leonardo lo mostró en sus espectros, el de este sismo es bastante bajo, ¿no? Recuerdan, era el verde que estaba hasta abajo. Eso es un sismo muy frecuente. Los edificios, toda estructura que en la Ciudad de México, para donde fueron calculados esos espectros, debería de comportarse perfectamente, no debería tener ningún problema. Es decir, debería de revisarse para sismos con gran frecuencia. Pero como yo decía, ocurre cada 3 años. Eso es muy, muy frecuente. No debería de pasar absolutamente nada. Aquel edificio que tuvo algún problema en este sismo es un foco rojo. Ese edificio está avisando que está mal. Entonces, si conocen a alguien, si conocen algún edificio, es urgente que un ingeniero competente lo revise y se tomen medidas. Muy bien. La siguiente pregunta es de igualmente Marc Andresi. Él pregunta, ¿qué avances hay en la investigación en daño acumulado y el uso de disipadores sísmicos después del 2017? Bueno, a ver, hay muchos avances. Desconozco la colocación de disipadores. Desde el sismo no ha habido oportunidad. Bueno, en parte lo desconozco porque muchos están instalando, se acaban de instalar y hasta ahora va a haber resultados, pero vamos a tardar unos meses en enterarnos qué pasó. Nosotros en particular hemos hecho estudios de daño acumulado y sí vemos la cosa crítica, como lo mencioné, ¿no? Porque es un daño acumulado que no necesariamente se ve en el edificio, es un daño acumulado que va en pequeñas grietas, en cansancio en el acero, en las moléculas del acero, en las del concreto, en la unión entre el acero y el concreto, o en las soldaduras cuando el edificio es de solamente acero. Entonces, eso empieza, es muy teórico, es muy difícil de explicar al público en general eso porque son conceptos sofisticados de energía, pero sí hay resultados que empiezan a decir que hay edificios ya con una gran cantidad de energía, ya liberaron mucha energía, ya no pueden liberar mucha más. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Adrián Castro Guzmán. Él pregunta, de acuerdo al diseño estructural, ¿qué materiales ayudan a la dispersión de la onda P y S? Como tal, yo creo que el material no es... En la construcción, quizá no es el material de la construcción el que ayude a que se disperse, o no es exactamente a qué se refiere el punto que quiere aclarar el que pregunta, pero en general los materiales que se utilizan en la construcción
digamos que no son preponderantes en la afectación de la propagación de ondas. Hay cierta interacción entre las estructuras y el suelo a nivel local y a nivel ciudad, pero al parecer como un factor importante no se consideró, al menos en lo que hemos visto de los modelados que se han hecho para Tokio, por ejemplo, o para Los Ángeles, de interacción suelo-ciudad, no se aprecia que el material sea un factor importante, ¿no? Más bien es el arreglo geométrico, la rigidez que logre tener en el edificio, la estructuración en sí, ¿no? Yo creo que el material como tal no es un punto importante para disipar esa energía a nivel macro, ¿no? Si queremos disipar más energía, entonces hay que, regreso a la pregunta anterior, hay que poner amortiguadores o aisladores de base, que son cosas muy interesantes, relativamente modernas, que eso sí disipan mucha energía y son bastante buenos, ¿no? Pero los materiales, estoy de acuerdo, es lo mismo todos. Que tiene usted la palabra, doctor Reynoso. La siguiente pregunta es de Héctor Guerrero. Él dice: hola, las figuras que mostró el doctor Reynoso de lo que ocurriría en la Ciudad de México si un terremoto como el de 1985 volviera a ocurrir son alarmantes. ¿Qué nivel de daño se esperarían con respecto a los de 85? Efectivamente son alarmantes. Ahí por un lado hay una buena noticia. O sea, los edificios que hemos construido después del 85, asumimos que se van a portar bien. Va a haber muy pocos casos, poquísimos casos en donde, este no se portó bien porque hicieron mal algo. Pero los conocimientos que había desde el 85 a la fecha no han cambiado tanto. O sea, lo que conocíamos entonces aplica hoy y los edificios se deberían de comportar bastante bien. La otra, la que es no tan buena, es cosas que ya he mencionado bastante, los edificios pre-85, porque esos edificios fueron construidos con conocimientos mucho más pobres de ingeniería sísmica. No se sabían las cosas. La ingeniería sísmica es un conocimiento bastante reciente, es de los 50, 60 para acá. Entonces, todos los edificios que fueron construidos en los 50, 60, 70 y principios de los 80 en el mundo, en todo el mundo, tienen un riesgo mucho mayor. Si además en la Ciudad de México hay temblores cada 3, 5, cada 10 años, además se están haciendo viejos. Entonces, ese parque de edificios viejos son bastante preocupantes. De hecho, pasó en el 2017. La mayoría de los edificios viejos que se cayeron, a ver, casi todos menos uno, eran pre-85. Entonces, por eso la insistencia que tenemos de que va a llegar un momento en que, claro, que ahorita con el COVID es imposible pensar en estas cosas, pero pensando solamente en el riesgo sísmico, lo mejor es tirar los edificios y volverlos a hacer. Sale más barato y es más seguro a la larga y es mucho, mucho mejor. No, yo creo que no es tan grave como en el 85 proporcionalmente, pero sí va a ver cosas. Si no hacemos nada, vamos a ver cosas feas. Las acciones que consideran ustedes deberíamos de tomar, no solo en la Ciudad de México, sino en estados como Oaxaca, que frecuentemente están afectados por estos movimientos. ¿Qué nos hace falta para estar preparados? Es una reglamentación medianamente uniforme en el país. Ya ni siquiera estoy hablando de un reglamento general, pero sí que por lo menos en la mayoría de los municipios del país se tuviera una reglamentación mínima para la construcción de las edificaciones y que consideren en todos los casos sismo. No ocurre en todo el país, hay un déficit de reglamentación en una buena parte de los municipios, porque es un asunto municipal, y yo creo que ese es un aspecto muy importante que tenemos que atacar un poco más el gobierno, las entidades y los municipios,
y apoyar en cuanto nos es posible la academia para que esto ocurra, ¿no? Que podamos apoyar en los conocimientos, en replicar algunas cosas que son replicables en ciertos estados, ciertos municipios, lo podamos hacer, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que a mí en lo particular me preocupa y lo vimos en el 2017, justamente en el estado de Oaxaca, hay municipios donde la reglamentación no existe o simplemente la gente es omisa, ¿no? No hay un seguimiento de reglamentos. Como individuos debemos de tener más interés en estos temas porque muchas veces escogemos lo más barato o lo de no buena calidad, etcétera. Yo creo que para que los edificios sean seguros tienen que ser construidos por ingenieros competentes, que estén basados en reglamentos, como dijo Leonardo, pero también que valoremos lo que es una ingeniería competente, y esa ingeniería competente no puede ser barata. No, obviamente, olvidemos la autoconstrucción, que también se ha mencionado en los últimos meses. Olvidemos eso, la autoconstrucción. No podemos construir empíricamente edificios. Dependemos de profesionales del área. Y si todos estamos de acuerdo en que eso, los edificios se van a hacer bien. Y cuando algún edificio falle, pues no lo voy a arreglar con pintura antisísmica. Voy a llamar a un ingeniero que sepa de eso y que tome las mejores decisiones. Y eso depende de nosotros, no depende nada más de la autoridad. Y sí hemos visto en los años que eso no se ejecuta del todo bien, ¿no? Entonces, yo insistiría que la comunidad debe de valorar lo que es la ingeniería profesional, ingenieros que sepan ingeniería sísmica, no que sepan nada más de construcciones, y eso a la larga nos va a ayudar mucho a todos. Este punto, doctor, qué bueno que lo menciona, porque creo que esto es responsabilidad de todos, tanto de, sí, las autoridades en cuestión de hacer valer los reglamentos, etcétera, pero también de nosotros como ciudadanos al hacer una construcción, pues rodearnos de especialistas que al final de cuentas están ahí para eso, para nuestra seguridad, la seguridad de las construcciones. La siguiente pregunta es de Sonia Briceño. Ella dice, rehacer edificios de más de 60 años agrega a la ecuación de la rentabilidad una vida útil corta, asociada a tasas de rentabilidad alta. ¿Cómo afectaría esto al sector inmobiliario y de seguros? Sí, hola Sonia. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista financiero, ¿no? Y esto que yo decía de tirarlo y volverlo a hacer, eso es válido en donde el terreno es muy caro. O sea, hay lugares en la Ciudad de México con edificios muy viejos de alto riesgo en donde ese pedazo de terreno vale tirar y volver a construir el edificio. Entonces, es un asunto financiero que trae beneficios a la larga. Uno de los beneficios es el seguro. El seguro va a ser mucho más barato para ese edificio nuevo que para el edificio viejo que está a punto de caerse. La calidad de vida de las personas que están en el edificio nuevo es mucho mejor que en un edificio construido en los 50 con espacios muy reducidos, con baños anticuados, con ventanas muy pequeñas, incómodos, con las tuberías ya todas rotas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ser algo multidisciplinario, no es un asunto de ingeniería sísmica, es un asunto de la ciudad. A ver, vamos a reconstruir esta zona. Obviamente es complicadísimo, pero sin duda, desde mi punto de vista como ingeniero sísmico, lo mejor es tirar el edificio y volverlo a hacer. Le pones 3 pisos más para que entonces se justifique la inversión. Pero ese edificio, si no le hacemos algo, va a acabar cayéndose. A lo mejor en 100 años, pero probablemente en el siguiente temblor. Entonces, sí es mucho mejor pensar, y reforzar el edificio, eso es carísimo. Es muy caro y reforzar un edificio viejo es un gran error. Entonces, es un tema polémico y multidisciplinario en donde interviene la autoridad, el sector financiero, muchos otros, ¿no? Pero bueno, pues ahí yo creo que sí debe ser.
en las normas un seguimiento con instrumentos para edificio de cierto interés, podría darnos más información del comportamiento a futuro. Definitivamente sí. Es una de las, inclusive está estipulado ya en el nuevo reglamento que se incluye instrumentación. Sin embargo, faltan los cómo, ¿no? ¿Cómo se va a aprovechar toda esa información? Establecer procedimientos que nos ayuden a determinar o sacarle jugo a la información, ¿no? Eso creo que todavía no está estipulado bien en la reglamentación. Tenemos algunos trabajos, algunos especialistas de nuestro instituto estudiando el tema, pero sí, definitivamente yo creo que es nos va a permitir primero aprender mucho de cómo se comportan las estructuras, digamos, con observaciones y a un nivel sin precedente, perdón, y pues al final de cuentas vamos a poder evaluar muy rápido la salud de una edificación. Después de un sismo vamos a poder saber qué tan seguro puede o no ser esa estructura para ingresar o no. Claro, siempre que hayamos desarrollado los métodos para poder hacerlo, ¿no? Accesible, con instrumentos conectados a internet, entonces de manera inmediata yo me puedo enterar cómo le fue al edificio. Claro que obviamente tiene que haber aquí ingenieros muy competentes, ¿no? Que sepan interpretar la información, que hayan hecho un modelado del edificio antes, para que a la hora que llegue el sismo vean con respecto a ese modelo, etc. Pero sí, es el futuro, pero ya llegó. O sea, yo creo que sí ya podemos recurrir a estos servicios bastante accesibles y que sí nos van a ayudar muchísimo a confiar más en los edificios. Confiar rápido, como decía Leonardo, pero también confiar a la larga. Vamos monitoreando su vida, ¿no? Eso va a hacer que los seguros sean más baratos, muchas otras, que la gente esté más tranquila, en fin, ¿no? Pero como digo, es un futuro que ya llegó. La siguiente pregunta es de Xochitl Martínez. Ella dice, buenas tardes. En los edificios pre-85, ¿el refuerzo de fibra de carbono incrementa la seguridad estructural? Así en general, la pregunta es sí. O sea, la respuesta es sí. Si yo forro una columna que se dañó con fibra de carbono, estoy aumentando su resistencia, sin duda. Si la pregunta es, a los que se le hizo eso en el 85, ¿cómo les fue en este temblor? La respuesta es les fue bien, pero porque los edificios que se dañaron en el 85, el temblor del 2000, bueno, el de ayer no lo estoy contando, el del 2017 no les afectó igual. Tendríamos que esperar otro terremoto como el del 85 para evaluar. Ahora, solamente forrar las columnas de fibra de carbono, no se hace eso. Hay otras cosas que se hacen, es como más integral, ¿no? Ese es el pequeño detalle que se hace en las columnas para no afectar mucho la arquitectura, etcétera, pero a otras partes del edificio también se le mete mano. Y como siempre, un refuerzo hecho por un buen ingeniero va a estar bien. Un refuerzo hecho por un ingeniero que está aprendiendo, que cobró poco, etcétera, pues como todas las profesiones, ¿no? No necesariamente va a estar bien. Pero sí aumenta la resistencia sin duda. Muy bien, y ya acercándonos hacia la parte final de esta transmisión, recordemos que uno de los intereses que tenemos nosotros en IngenLive es acercar información científica y verdadera, sobre todo verificada a la sociedad, para evitar la difusión de noticias falsas. A través de esta transmisión queremos resolver sus dudas. Yo quisiera comentarles a los dos, para las personas que tal vez no tienen tanto conocimiento técnico, pero igualmente se preocupan por su integridad y la de su casa, por ejemplo, ¿qué recomendaciones les darían? Recordemos, me llega ahorita a la cabeza, el lunes despertamos con un rayo y luego empezaron a difundirse noticias de que eso predecía el sismo, también noticias, yo por lo que veo no tienen ningún sustento científico, de peces que aparecieron en Cozumel. ¿Qué podrían decirnos ustedes para
informar a la sociedad? Pues lo primero es que se acerquen a fuentes fidedignas, por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional tiene información de divulgación, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. También nuestro Instituto de Ingeniería tiene información de divulgación sobre aspectos técnicos y también científicos, las páginas directamente de la Unidad de Instrumentación Sísmica, el Instituto de Ingeniería y algunas otras instituciones que podemos confiar que su interés es puramente científico y de divulgación. Yo creo que eso sería quizá lo primero. Hay muchas fake news ahora en las redes sociales. Recuerden que el asunto de las redes sociales es en gran medida monetizar y entre más sensacionalista sea la noticia, al parecer atrae más gente y monetiza mejor en ciertas plataformas. Entonces, siempre que veamos algo que parece sospechoso, pues simplemente hay que aplicar el juicio práctico y no creernos lo primero que veamos, ¿no? Yo agregaría que espacios como este son muy buenos. Uno tiene que hacer un esfuerzo por ser claro y a veces no siempre podemos, pero pues hay que hacer el esfuerzo. La universidad hace muchísimas cosas en este sentido, ¿no? Yo durante muchos años he intentado hacer esto y una de las cosas que he aprendido es que el ser humano no es un ser racional, sino es un ser emocional. Entonces, muchas veces le hacemos más caso a las emociones que a la razón. Eso lo he experimentado yo de muchas maneras cuando hablo de terremotos. La gente al final dice, yo prefiero creer lo que yo quiero creer, ¿no? No tanto la evidencia científica, sino la emoción o lo que comparte con otros. Pero hay que poner estos espacios, estos materiales. Yo he trabajado con gente que hace caricaturas para difundir este tipo de cosas, porque eso se asimila mucho mejor. Y en general a la gente le gusta mucho y probablemente se lo aprende y listo, ¿no? Entonces, yo creo que como universidad tenemos que seguir insistiendo lo más que se pueda con los medios de comunicación. Yo veo los medios de comunicación mucho más informados que antes, pero sí, sigue habiendo unos huecos tremendos en las escuelas también. En fin, no podemos parar de difundir las cosas como son, porque eso al final nos da más tranquilidad y nos da más seguridad y mucha paz. Aunque bien decía mi abuela, ¿no? Soy muy feliz en mi ignorancia. O sea, a veces el ser ignorantes también es muy relajante, ¿no? A veces el aprender las cosas dices, pero no, yo creo que es bueno difundir y el que lo quiera aprender, pues que lo aprenda. El que no, pues no. Que no se deje llevar por noticias, como ya lo mencionaba el doctor Leonardo Ramírez, que son muy tendenciosas, que tienen otros intereses más allá de los informativos. Recordemos, como ya lo han mencionado las autoridades, lo han mencionado sobre todo en el Sismológico Nacional, que los sismos no hay manera de predecirlos, no existe todavía la tecnología. Eso es muy importante, creo yo, para recalcar, que quede presente en la gente, que no hay manera de predecir los sismos y por lo tanto debemos estar preparados siempre para actuar en consecuencia. Me gustaría muchísimo que nos compartieran sus conclusiones de esta charla que tuvimos esta tarde. Gracias. Bueno, pues el sismo que tuvimos el día de ayer es un sismo, como ya lo mencionaba Eduardo, un sismo recurrente. Más o menos ocurren estos sismos en la estadística en el país cada 2,5 años, 2-3 años más o menos. Hay que estar preparados, hay que confiar en que nuestros ingenieros están haciendo bien las cosas y que cuando tengamos oportunidad de incidir o de utilizar la información que se plasma en los reglamentos, lo hagamos con responsabilidad y que la universidad siempre está pendiente de todo el desarrollo de la infraestructura para monitorear, en este caso, los sismos y sus afectaciones tanto en la ciudad como en el país.
sean mis conclusiones. Yo diría que pues habemos muchos que estamos trabajando en estos temas de manera muy entusiasta, muy intensa. Vamos a seguir haciendo investigación, lo vamos a seguir publicando, tratando de que las cosas mejoren, pero nada va a mejorar si nosotros como individuos, si las personas no nos capacitamos, no entendemos lo que pasa y no forzamos a que las cosas se den de la mejor manera posible, de que haya reglamentos, de que se cumplan los reglamentos, de contratar a gente competente, de entender cómo funciona, por qué se caen los edificios, por qué tiembla, etcétera. En la medida en que nosotros como individuos conozcamos mucho mejor los temas, vamos a estar mucho mejor todos. Y yo creo que eso es mi mensaje principal. A manera de conclusión de este INGEN Live, yo les agradezco muchísimo su tiempo por tomarse este tiempo de contestar las preguntas del público, a toda la gente que se conectó, que estuvo pendiente de lo que estamos haciendo desde el Instituto de Ingeniería, también les agradezco muchísimo. En la página del Instituto de Ingeniería está disponible el reporte que elaboró la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería para quien quiera acceder a él, y yo les recomiendo también que sigan al pendiente de toda la información que está sacando la universidad para que tengan fuentes verificadas y tengan mucho cuidado al compartir información en sus redes sociales. Esto es todo por nuestra parte. Esto fue INGEN Live. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.